Amén. Esas noticias de última hora que llegan, ¿cierto? Guillermo está de cumpleaños mañana, qué bendición. Y Leonor pasado mañana. O sea que nos esperan allá en la casa, ¿cierto? Amén. Que Dios me les bendiga. Que el Señor me los consienta y que le dé más años de vida en el nombre de Jesús. Amén. Recordarles un poquito lo que ha venido el Señor hablando estos últimos domingos, debido a que se va culminando el año de la sabiduría. Y cómo no Dios nos iba a dar ese sentir de terminar sabiamente, creciendo espiritualmente. ¿Y por qué? Porque se necesita crecer conforme a la voluntad del Señor. Yo les coloco un ejemplo. Un niño, un bebé, permítame decirle, cuando empieza a comer, se unta, coge la cuchara mal, eso riega por todas partes, y ustedes y yo nos reímos. ¿Por qué? Porque estamos enseñándole al niño o a la niña cómo comer, ¿cierto que sí? Pero un día ese niño ya coge su cuchara y empieza a comer y ya no se unta, ya no. ¿Por qué? Porque ya aprendió a hacerlo. Pero cuando un niño de 8, 9 años empieza a botar para un lado, empieza a untarse por otro lado, ¿a cuánto les gusta? Como que se acaba la risa, ¿cierto? Como que ya no es tan chistosa la cosa, sino que ¿dónde está la correa? O sí, o sea, lo que se aparezca por ahí le va cayendo. ¿Por qué? Porque ya no es tan bueno. Pues de esa misma manera es la forma como Dios quiere vernos crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque el año de la sabiduría nos da a entender de que cada día estamos siendo más sustentados en Él, y a través de la sabiduría de Él, ustedes y yo crecemos espiritualmente. Amén. Ahora, tomé el texto de Hebreos porque es curioso que Dios deja algo allí. Y como en un momento, el libro de Hebreos en el capítulo 4 empieza como a tratar de explicar, empieza como a tratar de explicar de ese tal Melquisedec. Recuerden que Hebreos nos empieza a decir, capítulo 4, y este Melquisedec y todo esto, pero en el capítulo 5, versículo 11, se detiene. Y como que ve que los hebreos no están entendiendo. Como que los hebreos dicen, ¿de qué nos está hablando? Entonces, muchas veces creemos ya estar firmes en el Señor, pero Dios tiene que detenerse para que simplemente explicarnos en qué estamos fallando. Por eso le llamé bebés grandes y atrofiados. Bebés grandes y atrofiados. ¿Por qué? Porque simplemente la palabra nos lo dice de esa manera. Amén. Capítulo 5, por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que Él viene hablando acerca del tema de lo que es Melquisedec, pero en el 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Si Dios la verdad lo permite. Pero si ustedes van un momentico al capítulo 7, al inicio, vuelve otra vez con el tema de Melquisedec. Entonces, si vemos en el capítulo 4, versículo 14 en adelante, el gran sumo sacerdote empieza a hablar de Melquisedec y para en el capítulo 5, versículo 11, para esta enseñanza, es porque nos faltaba algo. Y lo he dado como ejemplos como tal de aquel etíope que estaba leyendo la Biblia y que simplemente pasa por allí un tal ¿qué? Felipe. Y este Felipe le dice, ¿qué lees? Yo no sé, no entiendo. ¿Qué es lo que estoy? No tengo ni idea qué es lo que estoy leyendo. Felipe le dice, ¿quieres que te enseñe? Y le enseña. Y a partir del momento en que le enseña, le dice, ¿qué me impide ser bautizado? Y él da ese paso porque había un río allí. Entonces, el sentido como tal es que muchas veces no vamos a entender algunas cosas que leemos de la palabra, pero no es que en un momento Dios no los quiera dar enseñanza, no, es que en muchas ocasiones no estamos preparados para tener ese conocimiento, sino que necesita reafirmar un poco más lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Lo creemos o no? Ahora, de este texto saqué 3 observaciones. De ese mismo texto saco 3 observaciones. La primera observación es una clara sugestión de que la edad en sí no produce madurez. Hoy yo me gozo de ver que pastores jóvenes, me gozo de saber que hay personas jóvenes que tienen el conocimiento, que tienen el sentir de decir, oiga, vamos a hacer la obra de Dios. Me gozo. Ya nosotros los viejitos estamos siendo relegados. ¿Por qué? Porque hay jóvenes con toda la vitalidad y con el conocimiento y la bendición de Dios. ¿Para qué? Para hacer la obra de Él. Entonces, no es por viejos, no es que el más viejito es el que tiene más conocimiento. No, eso no está a la luz de la palabra. Y esa es una observación. La segunda observación que vimos allí es que la inmadurez se identifica a sí misma. La inmadurez se identifica a sí misma. ¿Cómo es esto? Yo no sé cuántos acá están en un lugar, cualquiera que sea, no importa el que sea, y le dicen, oiga, usted como que va a una iglesia, ¿será que usted puede orar? Y empiezas como que, ábrase la tierra y métame allá. ¿Por qué? Porque como que somos prevenidos frente a eso. Escuchen bien, cuando ustedes y yo tenemos el sentir del conocimiento de la palabra, ¿cuántos oramos en la mañana? Y de pronto abrimos la palabra y tenemos ese conocimiento de la palabra, algo en el día va a colocar el Señor para afirmar eso que leíste y eso que oraste en la mañana. Yo no quiero ser trágico, pero en un momento si el Señor por su gracia nos colocó a orar y a leer, es el que trae sanidad y medicina y Él es el que cura, de pronto vas caminando por la calle y ves a alguien que atropella a alguien. Y vas a poder ir y vas a poder orar por esa persona y decirle, esta mañana el Señor me dijo que Él es el que trae sanidad y medicina y te va a curar en el nombre de Jesús.
es estar preparado ¿para qué? Para cualquier cosa que pueda pasar en el día, yo no sé si lo crea. Entonces, en cierta manera, esa inmadurez se identifica. ¿Por qué? Porque nos derretimos cada vez que les digo a alguien, inícianos en oración. Y empiezan como que a esconderse. O sea, esto lo hago normalmente en el grupo de discipulado, en el grupo así, como que les doy ese aventón, se puede decir, y quedan secos. Y yo les digo algo, ¿cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Pero también la tercera observación que vimos es que el desarrollo atrofiado de una persona sale caro. Sale caro. Porque mantenemos en unos vaivenes de la vida, la cual en un momento nos pueden hacer caer. Por eso el autor dice, acerca de esto, de lo que vengo diciendo, tengo mucho que decirles, mucho, pero ustedes no tienen el entendimiento, no tienen el oír lo que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso fue lo que en un momento vimos por allá hace como 15 días, ¿cierto? Pero empezamos a ver también 3 enseñanzas. Hay 3 observaciones que vimos del texto, pero ahora vienen 3 enseñanzas que nos deja también para ti y para mí. ¿Cuántos somos cristianos acá? Entonces dígale, eso es para ti también. ¿Sí lo creen o no? La primera, manifestaciones de una inmadurez espiritual. Hay unas manifestaciones que se ven. Por supuesto, muchas veces ustedes y yo hemos tenido eso. ¿En qué sentido? Hay una lentitud, escuchen bien, en aplicar la palabra de Dios a mi vida. Y una lentitud, ¿por qué? Porque sí, de pronto la leemos, sí, de pronto tenemos, sí, de pronto queremos tener ese contacto. Pero les decía 5 cosas que hay que hacer de la Biblia. Primero, abrirla. Segundo, leerla. Tercero, ¿qué? Discernirla o rumiarla, como la quieras. Cuarto es orarla. Y quinta, aplicarla. Y ahí es donde estamos fallando. Ahí estamos fallando, porque de pronto sí abrimos la Biblia. ¿Y qué hacemos? Quedamos ahí encima dormidos. No, eso no pasa acá, pero bueno, por si acá. Entonces, ten en cuenta que en muchas ocasiones sí queremos, pero nos cuesta bastante sostenernos en ello. Entonces, aplicar esa palabra a mi vida, y eso me trae un estancamiento en la vida espiritual. Les traigo un ejemplo. Recuerden las aguas salutíferas que nos habla Ezequiel. Las aguas salutíferas traen salud, son los que sanan. Ese es un ejemplo de la sanidad de Dios. Y tienes que meterte al río, ¿para qué? Para que haya sanidad. Eso es algo que en un momento es tipología del Espíritu Santo de Dios, que es el que trae a mi vida como un río de agua de vida para que mi vida sea sana. Es tipología de ello. Pero Ezequiel habla de algo, que tenemos que meternos al río, pero que hay a los lados algunas aguas que se han quedado, algunos como charquitos que quedaron, y en esos charquitos no hay sanidad. Entonces muchas veces nos quedamos allí, en estancamiento de nuestra vida espiritual. ¿Lo creen así o no? Una tercera cosa que vimos también es la poca disposición en muchas ocasiones de estudiar la palabra de Dios. Pastor, es que eso como que tiene un somnífero, no es sino abrirla y ya voy quedando. O sea, como que si algo, sí, recuerden algo, esto no depende de Dios, depende de nosotros disponernos. ¿Cuánto lo creen? Tiene que haber una disponibilidad mía. ¿Para qué? Para luchar con lo que es humano. Porque ninguno estamos aquí porque queríamos. Aquí estamos porque tenemos llamado. Aquí estamos porque Dios nos trae. ¿Cuánto lo creen? No porque no teníamos nada que hacer. O si no, estaríamos acostados con las 4 tigres encima. Y la vieja de... Digo, o sea, lo que en un momento...
Ten en cuenta lo que pasa a través de ¿qué? Del sentido. Entonces, estudiar la palabra de Dios. Pero también nos habló de un segundo punto. ¿Cuál fue el segundo punto? ¿Cómo superamos esa inmadurez espiritual? ¿Cómo logramos superarla? Porque necesitamos superarla. ¿Cuántos lo creen? Lo primero que nos habla el Señor es poniendo en práctica los conocimientos que tenemos de la palabra de Dios. Escúchenlo bien, poniendo en práctica. ¿Y cómo logramos poner en práctica? Cada vez que la leo, cada vez que oro, yo debo colocar eso en práctica en mi vida. Yo les decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todos que crean no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, eso tiene que empezar a quedar, no solamente aquí, sino acá. Que cada oportunidad que tú tengas podamos ir y recoger los frutos para el Señor. Yo no sé si lo creyeron. Entonces, poniendo en práctica el conocimiento que tenemos de la palabra del Señor. Tomar determinaciones de crecer. Tenemos que empezar a dejarlo. Mire el versículo 1 del capítulo 6. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hacia lo que es la madurez. ¿Qué significa eso? Tengo que tomar determinaciones de crecer. Debo de tomar esas determinaciones de crecer. Porque eso no lo hace Dios. Eso tenemos que hacerlo ustedes y yo. Ojo, los pasos de fe los bendice Dios. No sé si lo creyeron. Los pasos de fe los bendice Dios. Entonces tengo que tomar esa determinación de crecer y tener el deseo de ir más allá del ABC del Evangelio. Porque muchas veces nos quedamos con eso. ¿Con qué? Con los rudimentos, con lo que es la base. ¿Cuál es la base? Cristo vino al mundo para darle salvación al mundo. Y yo creo eso. ¿Cuántos creen eso? Eso es fundamento. Eso es un fundamento en el cual ustedes nos sustentamos. A partir de ahí empieza a crecer. Es un edificio que vas creciendo. ¿Por qué? Porque cada día colocas más fe a los rudimentos del Señor. Y eso me da crecimiento espiritual. No sé si me di a entender, iglesia. Esta mañana vamos con el tercer punto. Y con este terminamos. Dice la palabra: los beneficios de superar la inmadurez espiritual. Porque así como en un momento yo me obligo, hay unos beneficios. Deben de haberlos, ¿cuánto lo creen? El primero de ellos en esta mañana: no vamos a ser engañados por los inicuos. No va a haber engaño en mi vida, porque hoy están enseñando cualquier cantidad de cosas. No sé si me doy a entender eso. Efesios capítulo 4, versículo 14. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 14. Cuando lo encuentren, me dicen algo. Dice: para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de ¿qué cosa? Del error. Iglesia, el creyente maduro puede discernir entre la doctrina verdadera y una doctrina falsa. Permítame traer un ejemplo en este día. En los años 90 salió algo nuevo, entre comillas, que se llamó Creciendo en Gracia. Yo no sé si ustedes escucharon eso, pero se regó por toda América algo que se llamó Creciendo en Gracia. Vino un hombre, José Luis de Jesús Miranda, el cual en un momento es hijo de pastores de Puerto Rico y una iglesia muy bonita en Puerto Rico, pero él tuvo una nueva revelación. Y esa nueva revelación entonces empieza a manifestarlo en su vida y a empezar a exteriorizarlo. Ojo con esto, no hay nuevas revelaciones. Todas las revelaciones de Dios ya están en su palabra. Entonces, cuando hablo de nuevas revelaciones,
ya debo empezar a tener cuidado. ¿Cuál es la nueva revelación de José Luis, de Jesús Miranda? Oiga, como Jesús pagó por tus pecados y por los míos, haga lo que se le dé la gana, porque simplemente ya Jesús pagó por sus pecados. ¿Eso suena bueno? ¿No? ¿Eso suena bueno o no? Ten en cuenta algo. Si vamos a la mitad, tienes razón. Jesús vino y pagó por tus pecados y los míos. ¿Cuántos lo creen? Pero requiere obediencia tuya y mía para que nos sustentemos en lo que es la vida eterna en Cristo. Ellos dijeron no. Ellos dijeron no. Como Jesús caminó en un pollino en ese tiempo, entonces yo puedo andar en un BMW el día de hoy. Como Jesús, ojo, tomó vino, no sé de dónde lo sacan porque él convirtió el vino, no tomó sino convirtió. Tomó vino, entonces yo tomo whisky el día de hoy. Esa fue la venta de Creciendo en Gracia en ese tiempo. Como Jesús nos quitó todo pecado, entonces simplemente tengamos las mujeres que queramos. Y permítame decirle, se llenó por el sentir de decir, eso me gusta. Pago mi ¿qué? Salvación y vivo rico, vivo sabroso. Es más, tuvo 5 mujeres este hombre mientras en un momento vivió. En el año 2013 murió, pero mucho antes de morir se autodenominó Jesucristo hombre. Él declaró que era Jesucristo hombre. Y entonces murió. Y lo que dio a entender en todas sus congregaciones a nivel mundial es que al tercer día resucitaría. Estamos por llegar al 2024 y siguen esperando. Nada. ¿Por qué? Porque cuando no hay una madurez espiritual, cualquier cuento me lo como. Permítame decirle, y lo he dicho muchas veces, hay personas que practican en una iglesia la orinoterapia. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice, bebe de tu propia letrina. ¿Y entonces qué? Tienen seguidores. Y como lo sacan de la Biblia, entonces creen que es la doctrina que mandó Dios. Permítame decirle, cuando hay madurez, ustedes y yo conocemos las doctrinas verdaderas y falsas. Es más, la Biblia tiene una sola doctrina, se llama Cristo Jesús, que vino por ti y por mí. Me doy a entender en esta mañana. Entonces, no vamos a ser engañados por los inicuos, dice la palabra. Ya no somos niños, ya no necesitamos leche, ya tomamos un alimento sólido, el cual en un momento me da a entender claramente cuál es una mala enseñanza. Eso es simplemente un ejemplo, pero coloco otro ejemplo en esta mañana. Hay un movimiento desde hace muchos años, el movimiento de la prosperidad. Prosperidad. Dios nos quiere ver prósperos, ¿cuánto lo creen? Pero tienes que... Entonces, usan una palabra en la Biblia, siembra y cosecha. Y permítame decirle, cuando a ti te dicen y a mí me dicen siembre, es caiga con plata. Porque a través de ello tú compras la bendición de Dios. Y entre más des, más grande va a ser la bendición de Dios. Entonces empiezan los de 500,000 aquí, los de 1,000,000 aquí, el resto por allá. Pero empiezan en un sentir, un compraventa del Evangelio. Y eso no estamos ajenos de ello. Permítame decirle, pero en muchas ocasiones corremos hacia ello.
Yo te quiero dar a entender qué es la siembra y la cosecha. Cuando habla la Biblia de la siembra, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cuando yo siembro la palabra de Dios, cosecho hijos para Cristo. Cosecho hijos para la gloria de Dios. Cosecho lo que es verdaderamente los frutos para el reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Entonces, el sentido como tal es que hay muchas falsas enseñanzas, las cuales nos llevan en muchas ocasiones a caer en circunstancias que no son la verdad. Y lo que me está diciendo, el creyente maduro puede discernir entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Y permítame decirle, ahí debemos de estar ustedes y yo. ¿Cuánto lo creemos acá? Entre lo que honra y lo que deshonra a Dios, entre lo que edifica y lo que no edifica en la vida espiritual. El creyente maduro sabe dónde se predica y se enseña realmente a Cristo. Yo no sé si lo creyeron. Hay lugares, hay personas. No, es que allá no se mueve el Espíritu Santo. No, es que yo quiero que me haga vibrar. Perdónenme en decirles algo. Si no vibran, es porque ustedes no tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque es que el Espíritu Santo fue dado a la iglesia. ¿Y aquí quiénes somos la iglesia? Cada uno de nosotros. ¿Quién debe tenerlo? Cada uno de nosotros. ¿Por qué no se mueve? Porque nosotros ¿qué? No lo tenemos. Entonces, cuando queremos dar a entender de que es culpa del templo, de la iglesia, estamos en un error, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Y cuando no se mueve el Espíritu Santo es porque yo no permito que se mueva. Es porque yo no estoy permitiendo que se mueva. Entonces vienen esas malas enseñanzas también. No, mija, es que allá, no, salga de allá. No, venga que aquí se la ponen a temblar. O sea, como quieras. Porque la venta del evangelio está hoy por doquier. Ya me di a entender, iglesia, el día de hoy. Entonces, el creyente maduro sabe dónde se predica y se enseñan realmente a Cristo. Y dónde sabe cuáles son los eventos sociales a asistir y cuáles son los eventos sociales a los cuales no asistir también. ¿Por qué? Porque hay una madurez espiritual. Sabe qué mirar y sabe qué no mirar. ¿Yo estoy acá? ¿Por qué? Porque yo soy la iglesia. Ojo, sabe quién confraternizar y con quién no. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo hay muchas amistades. ¿Cuántos recuerdan? ¿Y a qué nos llevan las amistades? ¿Aló? ¿Somos santos acá? Nos falta el sentido de madurez. No sé si me di a entender bien. Entonces, no seamos engañados por los inicuos, porque simplemente ustedes y yo ya estamos en un beneficio que es madurez espiritual. Y eso es llenura de sabiduría de parte de Dios. Una segunda cosa. Ustedes y yo vamos a alcanzar mayor intimidad con Dios y no permaneceremos estancados en formalismos de la fe. ¿Qué estoy tratando de decir? Si lo quieres ver mejor, en 2 de Pedro capítulo 3. Segunda carta de Pedro capítulo 3, el versículo 16. Que me gusta sustentarlo con la palabra para que te des cuenta que sale de la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16. Es el último versículo. Juan, léelo por favor. Segunda carta de Pedro 3:16. Léelo. No. ¿Sí? ¿Estoy bien? Ajá. Ok, sí, está bien. Ok, perfecto. Antes bien, creced en gracia y el conocimiento de nuestro Señor. ¿Estoy bien? Segunda de Pedro.
3:18, gracias hermano. Sí, tiene toda la razón, gracias. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Antes bien, ¿qué? Creced, ¿en qué? En gracia y en conocimiento. Perdónenme, la referencia la tenía mal acá. El creyente niño espiritual se ha quedado de pronto en esos rudimentos y formalismos de la fe. ¿De qué estoy yo hablando acá? Hermanito, Dios le bendiga, gloria a Dios, aleluya. Los formalismos de la fe. Y hemos vuelto esto un club privado cristiano. Entonces, con el solo hecho de decir gloria a Dios, aleluya, ay, súper espiritual. Cuidado, tengan cuidado, porque no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Entonces hay unos formalismos que en un momento determinado creemos que eso es el estar in, o de pronto este es el más grande de los clubes social. Se llama ser cristiano. No, iglesia, esto no es un club social. Deja los formalismos y crece en Cristo Jesús. Cuando yo crezco en Cristo Jesús, yo estoy dispuesto a que la mano de Dios me use como su instrumento, sea lo que sea que tenga que hacer. ¿Aló? Sin necesidad muchas veces de esos formalismos de la fe. El creyente maduro sobrepasa el solo asistir a los cultos de adoración, el solo cumplir los rituales ceremoniales. No, pastor, yo hace un mes como que no venía porque sentía, no sé, es que estaba como frío, no sé qué pasaba, pero algo pasó, algo sucedió y simplemente, yo te digo algo, iglesia, cuando no nos reunimos, cuando no tenemos ese sentir de lo mismo que dice Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, empieza a haber una debilidad espiritual. Ayer tuve una llamada por intermedio del pastor William, me llamó un joven de acá de la iglesia, jovencito. Me dice, pastor, quiero que me enseñe por qué me estoy enfriando espiritualmente. Él tuvo que salir del sector e irse por el lado del estadio a vivir porque está trabajando en la Universidad del Tolima. Le queda mucho más cerca, pero le queda mucho más lejos venir a la iglesia. Y permítame decirle, no se está congregando. Y el sentir que tuvo en su corazón es llamar y decir, necesito ayuda. Necesito ayuda porque me estoy cayendo espiritualmente. Le dije, hágame un favor, vaya y dé unas vueltas y dígame qué iglesia hay por allá, porque lo que necesitas es alimento espiritual. Cuando no hay alimento espiritual, ustedes y yo empezamos a flaquear lo que es nuestra fe. Yo no sé si me di a entender en esta mañana. Entonces el sentido como tal es deje los formalismos, empiece a testificar de Cristo, manténgase como un creyente maduro. ¿Por qué? Porque el creyente maduro hace mucho más, estudia, medita, analiza, memoriza la palabra de Dios, adora a Dios en cada instante, en cada lugar. ¿Cuántos lo creen? No es bueno ponerse uno de ejemplo, pero iglesia, hace un año estaba terminando los estudios. ¿Se puede imaginar uno tan viejo y todavía estudiando? Y permítame decirle, en septiembre fue la graduación. Y le doy gracias a Dios por ello. Después de tantos años volver otra vez a la universidad. ¿Sabe por qué? Porque en Dios no termina uno de aprender lo que Él quiere enseñarnos. Y me gozo de ello, iglesia. Pero eso es una invitación también a que lo hagamos como iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos ir creciendo, no solo formalismo, hermanito, bendiciones, gloria a Dios, aleluya. No,
Es que mi corazón alaba, glorifica, medita la palabra, tiene el gozo y la alegría de saber que somos la iglesia de Cristo. Y ese gozo y esa alegría lo hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. No sé si me di a entender, iglesia. Entonces, ese sentido también. Ahora, hay otra cosa importante. Nos ayuda a permanecer firmes en la fe, ojo, y es un preventivo contra el pecado. Ten en cuenta esto, nos ayuda a permanecer firmes en la fe y es un preventivo contra el pecado. ¿Dónde está esto? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Esperemos que el chismoso lo colocan acá y ya. Lo leemos todos para que lo tengamos en cuenta. Ahí lo tiene, 1:10. ¿Qué dice? Por lo cual, ¿qué? ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Pégale un codazo al que tiene al lado y diga, despierte por si acaso. Oiga, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Cada vez que nos refiramos a hermanos, ¿está hablando a quién? A la iglesia. Entonces tenga en cuenta, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra ¿qué? Vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosa? ¿Alguien ha caído acá? ¿Por qué? Porque fallamos en lo que es el crecimiento espiritual. ¿Por qué podemos caer en muchas ocasiones? Porque dejamos lo que necesitamos sostenernos en él. La fe es un preventivo a lo que es el pecado. ¿Cuántos lo creen? Un creyente maduro percibe cuando está cayendo en debilidad, cuando está cayendo en enfriamiento espiritual y toma medidas correctivas para que mi vida siga firme en el Señor. Me gozo de que este muchacho haya llamado. Yo le dije, hermano, gloria a Dios, venga, oro por usted, pero mi hermano necesito que mire una iglesia por ahí, si no puede venir hasta acá, mire una iglesia porque necesitamos que se afirme otra vez, porque necesitamos alimento. ¿Cuántos lo creen? Él mismo lo dijo, me estoy enfriando, ya no abro la palabra, ya no oro igual, porque necesitamos esos tiempos. ¿Cuántos lo creen? El creyente maduro percibe cuando se está aproximando al pecado y cuando está cediendo a la tentación. Porque somos humanos. Al ser humanos, iglesia, y si no nos fundamentamos. Ahora, esto no le corresponde a Dios, porque ya Dios lo hizo todo por nosotros. ¿Eso a quién nos corresponde? A nosotros. Y cuando nos corresponde a nosotros, yo sé cuándo se está acercando una tentación. Yo sé cuando viene por ahí con tentaciones. ¿Cuántos lo creen? Yo sé cuando viene un espíritu piernón por ahí tratando de indisponer y molestar. ¿Me voy a entender? Porque yo tengo el crecimiento espiritual. Y si en un momento tengo madurez, voy a decirle a eso, no, en el nombre de Jesús. O como lo pasó a José. ¿Cuántos recuerdan la historia de José? Permítame decirles algo, eso iba bien adelantado, bien adelantadito, porque si José estaba desnudo es porque ya iba la cosa bien adelantada, ¿o no? Porque me dice la Biblia que salió corriendo como desnudo, desnudo. Hay tiempo todavía. Pastor, un piquito nomás. Permite que tu madurez te diga no en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la caída espiritual siempre está ligada, ojo, siempre está ligada a la falta de crecimiento. Ojo, la caída espiritual siempre va a estar ligada a la falta de crecimiento, por no haber añadido las virtudes de una vida piadosa que Dios manda. Entonces, por eso tengo que estar pendiente, prevenido. ¿Y cómo me prevengo? Con la bendita palabra de Dios, con el crecimiento espiritual en Él. Y van a venir, y van a tratar de tentarme, pero en el nombre de Jesús saldré victorioso, porque Él puede contra todo pecado. La caída espiritual siempre está ligada a la falta de dominio propio. ¿Cuántos lo creyeron acá? Entonces no depende de Dios, depende
Si yo permito, las cosas pasan. Si yo dejo, las cosas suceden. Entonces hay que tener esa madurez. Y ojo con esto, la caída espiritual siempre está ligada al hecho de poner la vista en las cosas materiales. Ojo, en las cosas materiales, en las cosas temporales de este mundo. Vivimos mucho pendientes de lo que hay acá. Pero Jesús lo dejó en su palabra diciendo, pon tus tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla pueden acabar con él. Hay muchas peleas hoy en día acá por lo material. Es más, les digo claramente, y por supuesto esa va a ser la oración que vamos a tener el año entrante. La situación del país no va a estar buena. No se avecina nada bueno. Lo que ustedes y yo escuchamos por noticias es que va a estar dificultoso. Pero aquí hemos creído en que eso no va a pasar en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia. Porque crecemos espiritualmente, tenemos la sabiduría de Dios para que simplemente a través de lo que hagamos sea bendecido por el Señor. Lo que hagan sus manos va a ser bendecido por Dios. Y eso nos llevará a declarar que eso que dice el mundo no está en mi vida ni en mi caminar. Yo no sé si lo creyeron acá. Entonces, no coloque las cosas materiales y temporales del mundo. Ojo, el haber quitado la vista de las cosas celestiales y eternas debe mantenerlas por siempre, para que tú y yo caminemos como verdaderamente Dios quiere hacerlo. Iglesia, esta porción de la palabra es lo que en un momento Dios desea que permanezca en nuestra vida en el año 2024. Porque es la única forma de ustedes poder vencer lo que se avecina. Y es la única forma de que mantengamos firmes en medio de tantas circunstancias. ¿Y sabe por qué? Porque la venida de Él está cada día más cerca. Y esto no lo digo por la frase célebre que se saca de un escritorio. No, esto lo digo por la guerra que está pasando en el Medio Oriente. Cuando ustedes y yo leemos las historias, sabemos claramente que eso es parte del final de los tiempos. Eso es parte de lo que en un momento va a pasar. Y es interesante que estamos leyendo los hebreos, porque los hebreos no entendían. Hoy tengo que decir, los israelitas no entienden, porque para ellos Cristo no ha venido, el Salvador no ha venido, no entienden todavía. Para ti y para mí tenemos toda, de pasta a pasta, diciendo, Cristo vino y nos salvó y nos va a llevar a la eternidad con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Concluyo con esto, iglesia, concluyo con ese sentir de Dios, porque no es mío. Yo quisiera haber predicado otra cosa más bonita, el niño Dios allá en la cuna, cargarlo, bueno, lo que sea, quisiera haber predicado eso. Pero no podemos terminar sabiamente si no afirmamos nuestra vida en Cristo. Si no verdaderamente crecemos en el Señor, porque podremos en un momento tener dificultades, pero sabemos en quién creemos y sabemos la fe que afirmamos en el Señor, y con esa fe seremos más que victoriosos. Por eso necesitamos terminar con ello y declarar: en Cristo somos más que vencedores. Ponte de pie, iglesia, y oremos en esta mañana. Démosle gracias a Dios por su inmenso amor, porque es por amor que Él lo hace. ¿Cuántos lo creen? Es por amor que Él hace eso que quiere hacer en cada uno de nosotros. Ya tenemos claro, ahora sí, que venga cualquier enseñanza, porque podemos decir, hay madurez espiritual en nuestra vida. Pero si aún falta, pues hay tiempo. Tenemos tiempo todavía. ¿De qué? De retomar lo que Dios nos ha hablado. Ustedes y yo tenemos los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? La base. ¿Cuál es la base? Cristo. Y ustedes y yo vivimos en Cristo Jesús. Empecemos a construir de ahí en adelante, porque los rudimentos nunca se van. Y esto lo digo por lo que dije hace 8 días.
Hay un temor de pasar a aguas bautismales. Hay un miedo. No, yo compromiso no. A mí me hace el favor, me guarda la silla. Cuidado, me toca mi silla. Pero hasta ahí nomás, pastor. Yo voy a la iglesia y ahí me siento y no más. Hay un temor de dar pasos de fe. Y yo te quiero decir en esta mañana, los pasos de fe los bendice Dios. No le tengamos miedo a ello, porque es ese Dios llamándonos a ser cada día mejores en Él, mayores en Él, tener esa madurez que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Y a partir de ese instante, Dios se gozará en decir, ahí está mi hijo, el cual puedo enviarlo, el cual puedo llevarlo, el cual puedo decirle, haga esto y lo hará, para que la gloria de Dios se manifieste en él y en todos los que están alrededor, porque eso es lo que hace nuestro Dios maravilloso. Yo te doy gracias, mi Rey poderoso, por tu bendita palabra. Hoy te quiero, Padre Celestial, colocar los corazones de los que estamos acá y con toda sinceridad decirte que hemos fallado, Señor, en algunas cosas, que de pronto no hemos sido maduros en algunas otras, que de pronto nos ha faltado madurez en tomar decisiones, Señor. Que no hay iglesia perfecta, Señor, y eso te quiero agradecer, Señor, porque lo muestras a través de tu palabra, de que no hay iglesia perfecta, porque la iglesia somos cada uno de nosotros y nosotros somos imperfectos. ¿A qué venimos acá, Señor? A que nos enseñes cada día a caminar más en ti, a vivir en fe y a tratar de alcanzar la madurez que tú quieres ver en nosotros. Por eso te pido en el nombre de Jesús que abras nuestro corazón, que confirmes y afirmes esa palabra en cada uno de nosotros y sepamos, Señor, que lo mejor está por venir. Que tu gracia, que tu misericordia, Señor, nos tiene con bien y en bien. Pero Padre Celestial, hay algo más que tienes para nosotros y a través de este año de sabiduría, Santo Rey, vamos a declarar que esa sabiduría nos trae crecimiento y vamos a poder, Señor, decirte con todo nuestro corazón a ti, con todo nuestro corazón abierto a tu nombre, Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. De una vez más, yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas luz. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Yo terminé con el versículo 3 del capítulo 6, porque dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿A quién nos corresponde hacerlo? A nosotros. Y pienso que el más interesado en que lo hagamos es ese Dios maravilloso que tenemos. Por eso, si Dios lo permite, y yo sé que Dios lo va a permitir, que sea Él el exaltado y el glorificado en tu vida y en la mía, porque estamos creciendo en Él y para Él. Que Dios les bendiga. Buena semana y bendiciones. Venid, fieles todos, a Belén marchemos.